Bueno, pues estamos en otro episodio de Maestros del Transporte y hoy va a ser un poco de diálogo sobre el área metropolitana de Sevilla. Tenemos para eso a dos expertos en la materia, que además son precisamente de esta ciudad y por tanto la conocen muy bien. Por una parte está Manuel Calvo, que es un experto en movilidad, pero también en temas medioambientales, y por otro lado está María Cuello, que es arquitecta, máster en transporte urbano y metropolitano por la Universidad Pablo de Olavide y también una experta en movilidad y urbanismo. Así que nada, empezamos con este pequeño coloquio, que para empezar lo que me gustaría, Manu, es que te presentases un poquito y luego nos hablases de tu visión del área metropolitana de Sevilla y su movilidad. Bueno, pues como tú has dicho, soy especialista en estos temas de movilidad sostenible. De hecho, además soy hasta doctorado en el tema, o sea, que soy ya doctor en movilidad sostenible, que parece mentira. Y efectivamente durante muchísimos años llevo dedicando mi carrera profesional a hacer que la movilidad sostenible sea una realidad, no solo en Sevilla, sino también en muchos municipios y en muchos territorios de España y también del extranjero. ¿Y cómo ves ese área? Bueno, Sevilla lo que se ha producido en las últimas 4 décadas, o incluso 5 ya, es un proceso de metropolización grande, en el sentido de que ese ha sido el carácter expansivo de la ciudad, o que ha caracterizado la ciudad en esas 4, 5, 6 décadas, y eso se ha hecho posible gracias a una expansión de la movilidad motorizada. No obstante, sí es cierto que hasta los años 80 se mantuvo un carácter relativamente sostenible, en el sentido en el que la movilidad no motorizada, fundamentalmente el peatón, pero también la bicicleta, en muchas décadas de esas décadas tenía un factor relevante dentro de esta movilidad, pero conforme ese proceso de expansión se ha ido produciendo, pues la movilidad no motorizada ha ido perdiendo intensidad, ha ido perdiendo protagonismo, y ahora nos encontramos en una situación en la que el auténtico rey de la movilidad metropolitana es el transporte motorizado, y singularmente en transporte privado motorizado, es decir, en el automóvil y también en la motocicleta. Entonces, ahora mismo nos encontramos en un momento en el que hay que abordar los retos que nos plantea la movilidad sostenible también en el ámbito metropolitano, no solo en Sevilla Central, sino en el ámbito metropolitano, y por tanto nos encontramos ante un proceso sobre todo de recuperación de importancia de esa movilidad no motorizada, que en las últimas décadas ha ido perdiendo protagonismo. Los últimos datos en ese sentido son interesantes, puesto que todavía nos dicen que aproximadamente el 50% de la movilidad motorizada en coche o en automóvil que hoy se produce son viajes relativamente cortos y por tanto susceptibles de ser absorbidos por una política de fomento intensa de la movilidad no motorizada. Es decir, que estamos en una situación, yo creo que buena con respecto a ciudades que tienen otra escala, que son más grandes, como por ejemplo pueden ser Madrid o Barcelona. Entonces en Sevilla yo creo que estamos en una situación de partida bastante favorable. Estupendo. Bueno, cuando has dicho lo de parece mentira que seas doctor, es por lo que cuesta, ¿verdad? Efectivamente. Pero yo lo he vivido también, he entendido perfectamente esa frase. Ahora, vista esta panorámica, lo que me gustaría, María, es que nos dieses tu visión sobre cómo los desarrollos urbanos deben estar con el concepto DOT, de desarrollo orientado al transporte. Vale, bueno, los desarrollos orientados al transporte son desarrollos urbanos que combinan muy bien los dos conceptos que siempre defendemos del binomio inseparable de movilidad y urbanismo, ¿no? Entonces son desarrollos en los que se basan en 8 principios, que son como 8 fases para conseguir pues, la movilidad sostenible que venimos defendiendo, donde el principio principal es el peatón como eje de la actuación, la movilidad en bicicleta, el transporte es fundamental en este tipo de desarrollos, la conexión tanto de las redes ciclistas y las redes peatonales como del resto de la ciudad, la densificación de la ciudad y la mezcla de usos, ¿no? De manera que haya una mezcla tanto de usos del suelo como una mezcla en el tipo de vivienda que se va a ejecutar. Y estos desarrollos al final
lo que fomentan es un cambio tanto en la forma de vivir la ciudad como en la forma de desplazarse, fomentando pues, la movilidad activa, el transporte público y cambiando el espacio público hacia los modos sostenibles y eliminando el coche en el interior de los desarrollos. Al final se trata de hacer lo que se conoce en otros como las macromanzanas, la ciudad de los 15 minutos que se ha puesto muy de moda ahora a raíz de la pandemia. Entonces, bueno, es humanizar la ciudad existente, son actuaciones en la mayoría de los casos de regeneración urbana y donde se pone en valor pues, la movilidad activa, el peatón y la bicicleta. Y concretamente en Sevilla, ¿ves algún desarrollo interesante que se pudiera abordar? Bueno, en Sevilla hay muchas zonas donde tenemos espacios que se pueden cambiar. A mí me gusta mucho utilizar este tipo de desarrollos para la regeneración urbana, no para la expansión de la ciudad, sino para regenerar suelos que ya existen. Entonces, vinculados a la línea de metro que ya tenemos, pues a lo mejor se pueden coger barrios que ya existen y aplicar este tipo de principios para hacerlos más sostenibles. No es necesario tampoco desarrollar nuevos desarrollos, sino aprovechar la ciudad existente y mejorarla. Si quisiéramos nuevos desarrollos, bueno, pues a lo mejor la zona de la Raza, del distrito portuario que se va a ejecutar, pues aprovechando la línea 3 de metro, pues se puede aumentar la demanda de esa línea con estos nuevos desarrollos si se hacen orientados al transporte. También en el eje de Kansas City, vinculado con la estación de Santa Justa o con una futura línea 2 de metro o con cercanías, etcétera, pues también hay zonas que se pueden desarrollar siguiendo estos principios. En el máster de la Universidad Pablo de Olavide hacemos un ejercicio práctico de localizar en tu ciudad este tipo de desarrollos y nuestros alumnos sevillanos nos han comentado la Raza, el ejemplo de la Raza y Reina Mercedes, la Cartuja, el espacio de las ferias, si las ferias se llevase a otro lugar, o sea, sí que nos han ido proponiendo diferentes localizaciones. Bueno, hay muchos lugares y muy interesantes. Bueno, hemos cambiado de sitio debido a los ruidos que teníamos en el parque anterior, pero estamos muy cerca y seguimos. Y en la línea del transporte público que hablaba María para los desarrollos orientados al transporte, pues yo también, y además ha mencionado precisamente la línea 3 de Metro de Sevilla. Creo que una ciudad como Sevilla y un área metropolitana que tiene casi 1,5 millones de habitantes y que está pues equiparada a ciudades y áreas metropolitanas como Bilbao y Valencia, que ya tienen su red completa, pues creo que el metro es importante. Pero antes se pueden hacer otras muchas acciones en relación con el transporte público, y creo que debemos de abordar ya de una vez, que se ha comentado muchas veces pero no se llegan a hacer, son las líneas, los carriles reservados para líneas de autobús. Hay algunos trozos de carriles bus en la ciudad, pero lo que podríamos hacer son grandes ejes precisamente en los corredores principales, en los que el autobús sea el que vaya más rápido. Creo que con eso hay una posibilidad, y además generar algunos servicios express que unan todos los barrios con las zonas de grandes equipamientos. Y bueno, en esa línea también de seguir hablando de los diferentes modos que pueden ser utilizables, modos sostenibles que comentamos siempre en este blog, y que ha dicho María del desarrollo orientado al transporte, pues quería que Manu nos hablase del plan de la bicicleta en la ciudad, una ciudad que ya ha tenido bastante impulso con la bicicleta, pero que creo que le queda todavía mucho más. Bueno, pues efectivamente, tal como decía en mi primera intervención, tenemos la suerte de que en Sevilla aproximadamente el 50% de los desplazamientos en automóvil son cortos, son menores de 5 kilómetros, que parece mentira, pero es un dato muy importante que en muchas ocasiones nuestros responsables políticos y también los técnicos que hacen los planes ignoran, en el sentido de que la inmensa mayoría, aproximadamente, como digo, el 50% de esos desplazamientos en automóvil son potencialmente realizables en un medio de transporte no motorizado como es la bicicleta. Incluso
con el advenimiento de la electricidad también aplicada a las bicicletas, pues podríamos estar hablando de distancias todavía mayores, en torno a los 10 e incluso 15 kilómetros, y ya estamos hablando de distancias, bueno, pues que pueden abordar la totalidad incluso de nuestra área metropolitana, ¿no? En ese sentido, yo creo que la bicicleta va a jugar un papel muy importante en los próximos años, como incluso en algunos territorios urbanos y metropolitanos, incluso como piedra angular dentro de esta estrategia de movilidad sostenible que es preciso aplicar. No obstante, también es cierto que esto no es un debate sobre si la bicicleta, el peatón o el transporte público o los coches o los aparcamientos, ¿no? En muchas ocasiones en esta ciudad hemos singularizado el debate de la movilidad siempre a una o a dos soluciones, que si el metro subterráneo vendrá a solucionar todos nuestros problemas, que si la S40 ahora vendrá a solucionar todos nuestros problemas, y sin embargo esto no es así, no es cierto, no es real. Sabemos desde el punto de vista de la planificación y de la ejecución de políticas de movilidad sostenible que la idea esencial es la integración de los modos de transporte que son más convenientes. En este sentido, la bicicleta, el peatón como movilidad activa, como movilidad no motorizada, en conjunción con un sistema de transporte público, y yo en eso coincido totalmente contigo, en que no es necesario esperar a que haya metro o no. Es decir, con las herramientas actualmente encima de la mesa, sería mucho más barato, mucho más rápido aplicar, implementar políticas de fomento del transporte público con sistemas de buses de tránsito rápido, por ejemplo, o incluso líneas de tranvía en algunos sitios que tengan más saturación. Pero eso sin olvidar que en la transformación esencial que queda pendiente es precisamente de lo que hablaba María, es decir, de la nueva distribución de ese espacio público. Actualmente el 80% de ese espacio público está ocupado por el automóvil y hay que pasar a un porcentaje muchísimo más favorable para esos medios de transporte de los que estamos hablando, es decir, el no motorizado, la movilidad activa y el transporte público. En ese sentido, queda una reconsideración del espacio público que, por cierto, otras muchas ciudades, incluso de una escala muchísimo mayor que la de Sevilla, como París, como Londres, están empezando ya a realizar. Es siempre en la idea que decía María de barrio, es decir, para nosotros esto no es algo extraño, es decir, el barrio es ese espacio urbano donde todo está cerca, donde hay una mezcla de uso, donde hay una densidad poblacional que permite que todos esos desplazamientos sean desplazamientos cortos y por tanto asumibles desde el punto de vista de la movilidad activa y de la movilidad no motorizada, por supuesto también en bicicleta. Perfecto, porque yo creo que has tocado dos puntos que me parecen vitales y además muy habituales en este blog, que es por una parte esa visión global intermodal y por otra lo que decimos, que también ha hablado María de ello, el urbanismo y la movilidad como binomio inseparable. Y para que también se pueda caminar, creo que es importante abordar otro tema, María, que es el de la accesibilidad universal, ¿no? El que el caminar sea para todos. ¿Cómo ves este tema en Sevilla? Bueno, a ver, yo el tema de la accesibilidad lo veo fundamental en todos los municipios. Al final, según creo que era el Plan Nacional de Accesibilidad, estipula que aproximadamente un 8% de la población tiene algún tipo de discapacidad. El 17% de la población son personas mayores de 65 años, con lo cual empiezan a tener problemas de movilidad. Y además, muchas veces tenemos lesiones temporales, madres con sillitas de bebé, carritos, maletas, etc. O sea que al final, si la accesibilidad universal es fundamental para los derechos de un colectivo de personas, que representa el 8%, es beneficioso para toda la población. Y es muy importante a la hora de planificar la ciudad, pensar que la ciudad la estamos diseñando para las personas. Y hasta hace relativamente poco, esas personas era un tipo único de persona. Era una persona con una estatura media, un ancho medio, pero gracias a sabes que tenemos en la ciudad una diversidad mucho más amplia. Entonces ahí entran otros tipos de colectivos, como son personas con discapacidad física, discapacidad intelectual, ceguera, personas que tienen que desplazarse en silla de ruedas, o sea, es mucho más amplio. Entonces Sevilla ha estado trabajando durante años en este tema. Bueno, tiene una red de carriles bici que es accesible a personas que se desplazan en silla de ruedas, pero como hemos dicho, el abanico de la accesibilidad universal es bastante más amplio.
El año pasado se aprobó el primer plan de accesibilidad de Sevilla, en junio creo que ha sido, y en el que se van a empezar a mejorar las calles, porque además en la accesibilidad universal al final lo que tenemos que garantizar es la cadena de accesibilidad, o sea que debe ser accesible desde el origen hasta el destino, porque si no encuentras una barrera ya no te vale ese itinerario, ¿no? Entonces yo creo que todavía hay que trabajar mucho, pero en Sevilla y en todos los municipios, y yo animo a que se hagan muchos planes de accesibilidad porque son fundamentales para un colectivo muy importante de personas y además nos beneficia a todos. Bueno, a mí también me parece especialmente importante porque bueno, yo además soy abuelo que lleva a sus nietas a pasear y la ciudad no es accesible, y además no debe ser accesible solo en el centro histórico porque vienen turistas, sino en todos los barrios, ¿no?, que hemos hablado. Bueno, como tenemos muy poco tiempo ya, bueno, si alguno queréis decir un último pildorazo, yo voy a decir una última cosa que lo dejaremos para un debate quizá más amplio y que continuaremos, porque de Sevilla podemos hablar mucho y de las áreas metropolitanas, pero por ejemplo creo que hay un tema de actualidad que en Sevilla, que es el tema de la S40, ¿no?, la segunda circunvalación de la ciudad. Bueno, la segunda, digamos, vigente, porque va empezando por las rondas y luego se va extendiendo la ciudad, y creo que la S40 es un proyecto que puede ser que sea necesario para sacar vehículos de la ciudad, pero creo que la función principal que debe tener es recuperar la S30, que ya está muy imbricada dentro del territorio urbano, para recuperarla para la ciudad y hacerla quizás en un futuro, a lo mejor más o menos lejano, un nuevo bulevar, una nueva ronda del Tamarguillo mejor hecha para que sea parte de esos espacios urbanos de los que hemos hablado. No sé si queréis dar algún pildorazo de última hora. Sí, bueno, yo quería hacer hincapié en un concepto muy interesante que también ha tocado tangencialmente María, y es el hecho de la ciudad 880, ¿no? Es decir, de cómo la ciudad y el territorio en general tiene que ser accesible tanto para las personas tanto de 8 años como de 80 años. Yo creo que empezar a enfocar la ciudad, la planificación de la ciudad y la construcción de la ciudad con este concepto básico que informe transversalmente todas las demás políticas urbanísticas y de movilidad, creo que es un acierto absoluto. En ese sentido, también me gustaría poner encima de la mesa el concepto de gestión de la infraestructura y en la solución que tú propones, Julián, en relación a la S30 o a la S40, yo creo que podría acentuar precisamente esa visión nueva de la gestión de la infraestructura, y cómo la S40, quizás antes de pensar en si necesitamos un puente o un túnel por el Guadalquivir, etcétera, etcétera, pues podría intentarse, si de verdad el problema, por ejemplo, son el alto porcentaje de pesados que pasan por esa carretera, actualmente por la vía de la S30, pues a lo mejor se podría gestionar la S40 simplemente dando prioridad a ese tráfico de pesados, y a lo mejor no sería necesario un puente o un túnel. Quizás por el paso de la esclusa pues podría solventarse de gran manera ese tráfico de pesados, que si se saca de la ciudad podría hacer posible esa integración urbana de la S30 de la que hablas. Y eso podría ponerse en funcionamiento ya. Es decir, no tenemos que gastar cientos de millones de euros en una nueva infraestructura que, además, y por la historia que nos enseña, dudo posiblemente que llevara aparejado esa integración urbana que tú dices de la S30, sino que sería añadir más infraestructura viaria, y normalmente eso lo que hace es tiene un efecto llamada, sobre todo en el ámbito metropolitano, a más desarrollo urbanístico en baja densidad, que posiblemente tendrían un efecto llamada o tendrían como consecuencia todavía la adición de más movilidad motorizada en automóvil. Entonces, en ese sentido, yo creo que habría que poner en valor, como digo, esa nueva idea también de gestión de la infraestructura, evidentemente urbana y también metropolitana. Fantástico. Bueno, pues hemos hablado de, bueno, como siempre, de movilidad sostenible, de soluciones, además, que se pueden implantar desde ya, ¿no? Que no estamos hablando de grandes infraestructuras que tardarán muchos años, sino de soluciones que se pueden implantar en Sevilla. Y seguiremos hablando porque de áreas metropolitanas y de Sevilla
porque tiene mucho que decir. Muchas gracias por escucharnos.